Hablamos ahora de México, donde a pesar de la preocupación que genera el drama de las desapariciones forzadas, hay un nuevo juego que circula en las redes sociales. Se trata del conocido Game of 72, un reto entre adolescentes en el que la desaparición durante 12, 24 o 72 horas es el objetivo principal. Quien acepte el reto debe irse de su casa sin dar señales de vida ni dejar rastro del lugar en el que se encuentra. Lo que es considerado por los jóvenes una diversión ha provocado gran preocupación en los padres. La Procuraduría de Justicia del Distrito Federal anunció que las denuncias por desaparición de adolescentes han aumentado desde que se conoce este juego. Sin embargo, ningún caso se ha relacionado directamente con esta práctica. Hablamos de este tema y saludamos en México a Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia. Señor Pérez, buenas tardes, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muy buenas tardes, gracias por este espacio. ¿De dónde nace este reto entre los jóvenes? Bueno, este hashtag y esta creciente presencia de la idea del juego de las 72 horas en Internet o en las redes sociales es preocupante porque da cuenta, no solamente, hay que recordarlo, es un trend topic, da cuenta de que esto es algo que está llamando la atención particularmente de las y los jóvenes. Y bueno, es muy preocupante porque en nuestro país lamentablemente tenemos una epidemia de desapariciones que suman al menos 27,000 registros oficiales. Y bueno, en algunos casos hemos podido documentar no solamente que es un tema grave en niños y niñas, sino particularmente en adolescentes. Hay cerca de 2,600 casos de particularmente mujeres adolescentes de 15 y 17 años de edad. Y yo creo que hay dos elementos que hay que destacar. El primero de ellos es que esto tiene una presencia fuerte en redes y forma parte de pues un juego, una broma, una posibilidad que se da bastante cruel entre algún sector de adolescentes, pero también tenemos que tener presente que es una realidad la desaparición. Entonces, separando los dos acontecimientos, lo principal es evitar que las autoridades justifiquen la no búsqueda o no atención de este caso, argumentando que es un juego, y esto sería muy importante delimitarlo, es decir, hay, me parece que dos cosas muy concretas que se pueden hacer. Uno es identificar de manera preventiva cuáles son las y los adolescentes que están en riesgo de poder hacer un ejercicio como este. Y segundo, que las autoridades puedan tener un protocolo para identificación rápida de estos casos. Quiero mencionar que en México no hay ahora ningún caso denunciado donde la presencia de este juego de 72 horas esté señalado como causante. Muchas desapariciones que se han sucedido en el último periodo están claramente documentadas y efectivamente ha habido algún tipo de intervención externa. Se estuvo manejando que el caso de los primos, estos jovencitos que desaparecieron por cerca de 72 horas, había sido parte de este juego. Ya las propias autoridades y la familia desmintieron este hecho y sí señalan y está en investigación que hubo participación de adultos en esta desaparición de estos dos adolescentes que son primos y ocurrió esto en la Ciudad de México la semana pasada. Ahora, ¿cuál es el riesgo al que se exponen los jóvenes que se someten a cumplir con las condiciones del juego? Sí, tenemos que tener presente que el no estar bajo protección familiar, comunitaria o de las instituciones por 72 horas representa riesgo para cualquier persona, porque implica que no tienes garantizada tu integridad. Incluso los temas tan vitales como la seguridad, el alimento, el abrigo. Entonces, las y los adolescentes que están, digamos, como atentos o curiosos con este juego de las 72 horas, tienen que pensar antes con mucho cuidado el emprender una aventura como esta, porque quedan totalmente vulnerables. Es decir, ese mismo juego se convierte en su contra. Y creo que valdría la pena a conversar este tema con mucha transferencia en las familias, hablar de qué tanto está digamos, impactando, ya sea como curiosidad o incluso como una posible acción de demostración de madurez o de... Obviamente aquí hay que tener presente que entre las y los adolescentes los ritos de paso para demostrar autonomía, demostrar que ya no son niños o que no dependen de la familia, puede atraparlos en juegos o ritos como estos. Pero por eso es muy importante la comunicación al interior de la familia y sobre todo detectar. Todo esto es prevenible y detectable, es decir,
cómo se está comportando nuestro hijo, nuestra hija, si vemos que ha dejado de interactuar con la dinámica normal de la familia, si está teniendo otro tipo de conversaciones de amistades que no conocemos. Este tipo de cosas que pueden alertar no es para prohibirlos, sino para estar cerca de ellos y prevenir. Y por supuesto hay que entender que las redes sociales son solamente una expresión de lo que nos pasa y sería muy importante estar monitoreando también las redes sociales de nuestros hijos y adolescentes cercanos. Ahora bien, ¿no está México lo suficientemente lastimada como para que este tipo de actos quizás ocupen el día a día de los padres? Sí, efectivamente somos una sociedad que tiene mucho dolor por la desaparición de pues un número indeterminado de personas, al menos 27,000, y obviamente hay que tener presente que se calcula que al menos 85,000 familias han sido tocadas por esta desaparición de personas. De tal manera que quiero pensar que las y los adolescentes, los jóvenes, tienen presente este dolor y sabrán que esto no es un tema de un juego. De tal suerte que ojalá que en México no sea como en otros países y que esto sea solamente una expresión temporal en las redes sociales. Hay que tener presente que esto también es muy volátil y no necesariamente todo lo que pasa en redes sociales llega a la vida real. En caso de que sucediera, tendríamos como sociedad, como Estado mexicano, que prepararnos y prevenir para que estos adolescentes que entren en este juego puedan no solamente entender el grave riesgo en el que están, sino sobre todo en sus familias. Sí. ¿Qué deben hacer los padres una vez sus hijos estén desaparecidos? ¿Cuál es el paso a seguir también quizás por las autoridades? Claro, yo lo que invitaría a los padres de familia, a las autoridades, a que no estén pensando en que es un juego. Inmediatamente que no tengamos contacto con nuestros hijos en los canales habituales, en los acuerdos que tengamos establecidos con ellos, hay que realizar la búsqueda, hay que partir del escenario peor. Particularmente en México no podemos imaginarnos, digamos que esto pudiera, o empezar el proceso pensando que es un juego. Hay que partir de que es una realidad, se tiene que desarrollar la búsqueda inmediata, entre más pronto sea es mejor. El estándar internacional nos muestra que si las 3 primeras horas de búsqueda son claves, igual es posible que en estas primeras 3 horas podamos localizarlos en caso de que haya existido la intervención de otra persona adulta, o incluso si al final concluimos que fue un juego, las 3 primeras horas son claves. De tal manera que las autoridades tienen que eficientar más sus mecanismos de búsqueda y evitar caer en la tentación de no buscarles porque suponen o piensan que es un juego. Es recomendable tener cercanía con las redes sociales de nuestros hijos, tener un acuerdo para poder usar la clave de acceso a la red social en casos de emergencia. Esto tiene que ser respetado, es decir, tenemos la clave, pero no se usa salvo una emergencia, y eso le va a dar a ellos tranquilidad de que en caso que algo suceda, hay cómo localizar información, contactos y, digamos, el historial del chico o la chica en las redes sociales. Pero insistiría mucho, no imaginemos o no partamos que eso puede ser un juego, busquemos independientemente de que al final, ojalá, en el mejor de los casos, se concluya que fue una travesura. Es mejor siempre una travesura a un hecho fatal que significaría la desaparición de otros adolescentes, que ya de por sí en México tenemos más de 6,700. Muy bien, le agradecemos Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia, por habernos acompañado estos minutos aquí en la tarde de NTN 24. Muy amable por su tiempo. Muchísimas gracias por este espacio. Un abrazo grande. Hasta luego.